Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la sesión que corresponde al jueves 28 de mayo. Antes de empezar, pues les quiero avisar que en algunas materias ya estamos por finalizar algunos temas. Por lo tanto, las sesiones, por ejemplo, en el caso de español, que es la próxima a terminar, nos quedan temas y empiezan a hacerse muy cortitos porque ya son temas muy claros, muy chiquitos, por lo cual ya cuando finalicemos oficialmente, que yo les avisaré, estaremos haciendo un repaso de algún tema que haya visto que no haya quedado claro. El mismo caso va a ser con las demás materias, pero eso será cuando les indique que acabemos pues formalmente ya nuestro 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 temario de nuestro cuaderno de trabajo y que tengamos todos los aprendizajes, claro. Bueno, el tema de hoy sigue siendo un repaso de lo que es una frase adjetiva. He visto que todavía quedarán algunas pequeñas dudas, entonces la idea es que esto quede claro. Entonces, vamos a explicarlo a partir de un ejercicio en el cual me dice, subraya las frases adjetivas de estas frases publicitarias. Las frases adjetivas no solo las podemos usar en la vida cotidiana como es que es muy bonito, es algo muy agradable. También lo usan en las frases publicitarias para que destaque el producto. Esto es con una finalidad de atraer al cliente, al consumidor final. Y bueno, aquí dice, si se siente algo cansado, tome vitaminas, vitamin. ¿Cuál sería aquí nuestra frase adjetiva? Si se dan cuenta que ya las tengo subrayadas y aquí dice algo cansado, pero vamos a, a a separar esto para comprender el por qué no sería el resto de la oración. Bueno, aquí no está haciendo ninguna énfasis, solamente está diciendo que las tomemos y ya. Si dijera aquí, tome muchas, tome poquitas, tome bastantes, estaríamos hablando de una frase adjetiva porque va acompañada de un adverbio de tiempo, un adverbio de negación, etcétera. Pero no es el caso, entonces, por eso es algo, porque da a entender que un poquito mucho, pero debe ser. Y bueno, la siguiente. En nuestros salones las quinceañeras se sienten verdaderamente felices. Ustedes recordarán que el día de ayer yo les dije, pues podemos jugar con los mismos adverbios que traen las oraciones y podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, se sienten algo cansadas, se sienten ligeras, se sienten casi felices, muy felices. Esto es lo que hace que mi oración ocupe un adverbio, porque nos dice que en nuestros salones se sienten verdaderamente felices. Quiere decir que aquí se van a sentir como nunca. Eso es lo que nos da a entender esta frase publicitaria. Luego, la plancha sin arrugas son tan ligeras como una pluma. Y la última, en las playas de nuestros hoteles el agua de mar es casi verde. Entonces, son frases que, si se dan cuenta, tienen un doble propósito que es persuadir al cliente a través de las mismas frases. Saben colocar detalladamente la frase a modo de que le interese al cliente. Y esto lo podemos usar también en nuestras descripciones para decir era casi perfecta, o era muy bonita, era muy grande, era muy pequeño. Nunca había visto una belleza así. Y al final recuerden que las frases adjetivas buscan también la sustitución como tal del adjetivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, hacen la frase un poco más extensa y al final se llega a la misma definición, pero un poco largo. Entonces, este es un pequeño ejercicio de lo que era una frase adjetiva, que recuerden que siempre va acompañado de un adjetivo calificativo en lo que nosotros queremos dar a entender. Un animal, una cosa, en este caso que es un servicio. ¿Cuál es mi adjetivo calificativo? Pues que está cansado, que son felices, son ligeras, que es verde. Entonces, aquí por ejemplo nos dice, propongan a los alumnos que localicen los adjetivos en las oraciones y observen qué tipo de palabra está junto a ellos. ¿A qué hace referencia? A la hora de que yo quiera describir algo, el adjetivo que, por ejemplo, digo, hermoso, no voy a decir poco hermoso. Si tal vez yo quiero resaltar la belleza, quiere decir que yo tengo que usar un adverbio que a mí me permita destacar y que le haga una compañía perfecta a mi adjetivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo sabré eso? Ustedes pueden guiarse a partir de las tiras que tenemos para dar a entender distintas oraciones que ustedes al final consideren que entren. Por ejemplo, si yo quiero decir que pues Emiliano Zapata era muy aventurero,
pues mi adverbio muy aventurero destaca entre que será de lo más aventurero de todos los revolucionarios que hay. Pues si yo digo algo aventurero, dirá que no lo era. Entonces, por eso es importante que usemos detalladamente mi palabra para hacerle compañía a mi adjetivo. Y bueno, ya para finalizar, la actividad de hoy es marcar con una palomita los recuadros de las frases publicitarias que tienen frases adjetivas. Ojo, no todas las frases que están aquí tienen frases adjetivas. Si ustedes pretenden palomear todas, va a estar mal. Recuerden que las frases adjetivas es un adjetivo calificativo y un adverbio. Entonces, por ejemplo, aquí me dice Floralina, un perfume demasiado elegante. Si dijera solo elegante, sería una oración normal, pero esta oración la hace diferente, entonces ya ustedes deberán saber cuál deberán palomear y cuál no. Entonces es como que un ejercicio medio trampita, porque ustedes tienen que identificar cuál podría ser y cuál no podría ser. Entonces, ya sea que la marquen o la subrayen, pero tienen que realizar la actividad. Y bueno, vamos a empezar ahora con la sesión de matemáticas, donde como habrán notado ya hemos estado hablando de qué es área, ya hemos realizado algunas actividades mencionando qué es una área, cómo puedo sacarla de varias figuras, y en esta ocasión vamos a hablar de su amigo, que también es el perímetro. Pero primero debemos entender qué es el perímetro, el cual es la suma de los lados de una figura geométrica en la medida de su contorno. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo puedo tener un triángulo, un hexágono, un círculo, y al sacar la totalidad es el perímetro. Quiere decir que todo el contorno yo podré saber cómo se calcula. Y como me dice aquí, no voy a realizar otro procedimiento que no sea una suma de sus lados, que en este caso es importante mencionar todos sus lados. Y bueno, ya empezando con esto, ya de entrada sé que solamente tengo que sumar. Hay unos pequeños trucos que a mí me van a permitir saber si voy a sumar o si puedo multiplicar, y esto lo iré explicando más adelante. Aquí yo les comparto el ejemplo de un triángulo, en el cual, para que yo pueda identificar que es un perímetro, tengo mis datos. Recuerden que en mi figura siempre les van a proporcionar los datos. En este caso, pues yo se los estoy dando. Recordemos que este es un triángulo que no tiene sus lados iguales, por lo cual tiene una medida distinta de cada lado. Ahora, aquí para identificar que es perímetro, recuerden que tengo que poner fórmula, sustitución y resultado. Mi fórmula va a ser perímetro con P mayúscula es igual a lado más lado más lado. ¿Qué quiere decir? Que la suma, como lo acabo de mencionar anteriormente, de sus tres lados. Quiere decir que yo voy a sumar 8 más 5 más 12. Es así de sencillo. Entonces, mentalmente lo podemos hacer. 12 más 8 son 20 y 5 son 25. Entonces quiere decir que en mi sustitución voy a poner aquí un 8, aquí un 12 y aquí un 5. Y una vez sumado me va a dar que mi perímetro es igual a 25 centímetros. Aquí yo les comparto el resultado. Es una actividad muy sencilla. En caso de que tengan alguna duda, avísenme. Pero pues es algo muy sencillo. Solamente hay que estar atentos a los datos que me proporciona. Y bueno, con todas las figuras es el mismo procedimiento. Pero les voy a mencionar algunas características específicas de algunas figuras. En el caso del cuadrado es lo mismo. Es lado más lado más lado más lado. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene 4 lados y los tenemos que sumar. Al saber que es una figura proporcional, que cada lado va a tener 4, entonces tengo que sumar 4 más 4 más 4 más 4. No es necesario que tenga los datos de los dos lados faltantes, porque ya sé que mi lado, así solamente me dieran un dato, sé que todos sus lados son iguales, es un cuadrado. Entonces si yo lo sumo, me va a dar un total de 16. Pero aparte también hay otra forma más sencilla y más directa de hacerlo. ¿Cuál es? Simplemente multiplicando 4 por 4. Si yo multiplico 4 por 4, pues me va a dar 16. ¿Por qué? Porque les digo nuevamente, no cambia ninguno de estos datos, y una forma de representar la suma también es a través de la multiplicación, que en este caso pues es 4 por 4. Entonces, puede ser si bien la fórmula lado más lado más lado más lado o lado por lado. Entonces, ¿cómo yo sé que es lado por lado? Bueno, aquí es lado por lado, porque pues como les acabo de comentar es multiplicar solo dos lados, porque es la versión corta de la suma, o lado por 4. Entonces,
son formas distintas de representarlo, pero al final yo voy a llegar al mismo resultado, porque si yo multiplico lado por lado, me va a dar, pues, en este caso 4 por 4, o si fuera 5, 5 por 5, 20. O luego lado por el número de lados, que en este caso va a ser 4, y llego al mismo resultado, que en este caso son 16 centímetros. Recuerden que siempre debo de colocar los centímetros. Ahora, vamos a hablar del rectángulo. Vamos a hacer lo mismo, sumar sus 4 lados, que es lado, más lado, más lado, más lado. Para esto es importante que nuevamente recordemos las características de mi rectángulo, que recuerden que tiene 2 lados iguales y otros 2 diferentes. Entonces, quiere decir que yo voy a tener aquí en mi fórmula, no es necesario nuevamente que tenga todos los datos, ya sé que de este lado tengo 7 y obviamente del otro lado también los tendré. Lo mismo sucede con el 20, entonces quiere decir que tengo que sumar 2 veces 20, 2 veces 7. Y aquí tengo nuevamente mi fórmula, mi sustitución y mi resultado. 7 más 7 son 14, 20 más 20 son 40 y 40 más 14 son 54 centímetros. Entonces pueden observar que es una actividad muy sencilla. Ese será el caso del cuadrado, rectángulo y triángulo. Pero ¿qué sucede con las figuras donde yo tengo más de 4 lados, como lo es el pentágono? Bueno, es el mismísimo procedimiento, es el perímetro, es lado más lado más lado, más los lados que tenga. Recuerden que a partir de polígonos que son de 5, 6, 7, 8, 9 y 10, voy a estar agregándole un más 1 porque la diferencia es de un lado. En el caso del pentágono es de 5 y si yo paso a un hexágono tendré que agregarle un más 1 que me hace mención a mi suma. Entonces, si yo tengo que mi lado es de 4, puedo hacer una sencilla cosa, multiplicar. Si yo sé que tengo 5 lados y cada uno vale 4, pues multiplico 5 por 4, 20. O simplemente, si yo tengo dudas y no estoy seguro de ese procedimiento, hago lo mismo, hago suma. 4 más 4 más 4 más 4, que son 4, 8, 12, 16, 20. Entonces, pueden ver que igual son versiones cortas, lado por 5. En este caso, pues mi fórmula no cambia, es lado por 5 por los 5 lados que tengo. Eso es multiplicar 4 por 5 y mi resultado va a ser 20. Y bueno, pueden ver que es un ejercicio pues completamente sencillo. Solamente es estar muy al pendiente de mis datos para no equivocarme. En este caso lo estamos haciendo con números chiquitos, pero el propósito es que también lo hagamos con números grandes. Y bueno, en el caso del hexágono es absolutamente lo mismo. Tengo que sumar sus 6 lados. Para eso es importante que tenga en cuenta las características de mi figura. Si yo tuviera un heptágono, un decágono, un octágono, sí necesito saber que, pues un octágono tiene 8 lados. Si es un decágono, sé que tiene 10. En este caso es un hexágono y sé que tiene 6. Debo de sumar solamente 6 lados. Que en este caso multiplico 7 por 6 o sumo 7 veces 6. Perdón, o sumo 6 veces 7, que en este caso es 42. Y de las dos formas llego al mismo resultado. Pueden hacer si quieren la primera y comprobarlo con la segunda, pero debe de salirles igual. Si no les sale igual, quiere decir que estamos haciendo un procedimiento tal vez por ahí muy mal, pero debe de salir. Y bueno, ya para finalizar la sesión es sacar el perímetro de todas estas figuras. Y ya el día de mañana les estaré compartiendo los resultados y algunas observaciones si es que hay. Recuerden que siempre debe de llevar la letra P de perímetro para saber. Recuerden que trabajamos con área y con perímetro, entonces una vez que aprendamos esto trabajaremos con las dos. Por eso les recuerdo la importancia de colocar A mayúscula y P minúscula. Y bueno, esto es todo por la sesión de matemáticas. En el siguiente video estaremos hablando de ciencias y el tema es objetos que funcionan a partir de circuitos eléctricos en la casa y en la escuela, y hablaremos de algunas medidas de seguridad. Entonces, vamos a pasar al siguiente enlace, chicos.